de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname Llevados a la gloria de su con tu bondad, lléname. Lléname. Y vamos a alabar al Señor con mucha alegría, con unas pequeñas alabanzas mientras que esperamos nuestra celebración eucarística. Vamos a ponernos de pie, aquellos que quieran hacerlo y sientan hacerlo, y con las palmas. Hoy he venido para cantar a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido para cantar a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Una vez más, hoy he venido para cantar a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido para cantar a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Canta, 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 como lo hacía. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Si por favor el vehículo BDB 424, si puede mover un poquitito porque dejó enfrente de un estacionamiento de una casa, por favor. Gracias. ¿Qué marca es el vehículo? ¿Qué marca es? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Vamos a alabar al Señor con panderos y cantos. Vamos a alabar al Señor con panderos y cantos. Que en la tierra se canta y en el cielo se oye. Que en la tierra se canta y en el cielo se oye. Y así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Y con mucha alegría
gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando. Así se alaba a Dios, bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando. Así se alaba a Dios. Esta alegría no va a pasar, no va a pasar. Esta alegría no va a pasar, no va a pasar. Esta alegría no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Y María no va a pasar, no va a pasar. Y María no va a pasar, ¿por qué? Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Una vez más, y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí. Espíritu Santo, pasa por aquí, Espíritu Santo, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí. Jesucristo está pasando por aquí, Jesucristo está pasando por aquí, y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene y la tristeza va. Y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene y la tristeza va. Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. Al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Es Cristo el que me hace cantar, es Cristo el que me hace cantar.
De todos mis pecados libre soy, al cielo voy, y es Cristo el que me hace cantar. Es Cristo el que me hace aplaudir. Es Cristo el que me hace aplaudir. De todos mis pecados libre soy, al cielo voy, y es Cristo el que me hace aplaudir. Fuerte aplauso, que viva Jesús. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Intenciones de esta Santa Misa. En acción de gracias, San Miguel Arcángel, Santísima Trinidad, Jesús misericordioso, Virgen María Santísima. Por el cumpleaños de Fabiola, María Victoria, Xiomara, 10 años, Juana, 70 años. Por el aniversario matrimonial de Mónica y Fabio, 20 años. Por la salud espiritual de familia Juan José, Ana María y René. Por Antonina, Mónica, Pablo César. Por las intenciones de a San José, por el trabajo de Eva, por el negocio de Guadalupe y Matías, por viaje parroquial al Brasil. Difuntos: Iván Alejandro, Isabel, Edgar, Roque, Elena del Rosario, Otilia, Humercindo, Rufino, Siriaca, Saturnino, Tarciana, Fausto, María Paula, Venancio, Enrique, Guillermo, Aricio, Emigdio, Asunción, Soenadiri, Angelito. Hermanos, reunidos como familia de Dios, venimos a dar gracias porque el Señor siempre está con nosotros. Con alegría iniciemos nuestra celebración cantando. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es Dios. Poderoso es nuestra vida. Fuerza. Con más ánimo. Vamos a cantar con más fuerza. Estamos de fiesta, dicen. Pero nos atalle por ahí, no estoy escuchando. Estamos de fiesta con Jesús. Vamos, fuerza. Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a ser. ¡Fuerza! Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¿Qué Él hace? Él sana, después Él sana, Él salva. Poderoso es nuestro Dios. Él viene, bautiza. Poderoso es nuestro Dios. 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 ¡Viva Cristo! ¡Viva María! ¡Viva nuestra comunidad! Un fuerte aplauso para nuestro Señor que nos reúne. Muy bien, queridos hermanos, poderoso es nuestro Dios, pero poderoso es su gracia que actúa por medio de nosotros. Y hoy justamente empezamos a cambiar ese color, va de color, vea, verde, que significa justamente el color de la esperanza. 4 colores litúrgicos, a ver si recordamos: blanco, rojo, morado y
verde. 4 colores y cada color tiene un significado profundo. Iniciamos el tiempo que se llama ordinario. El tiempo ordinario quiere decir lo de todos los días, lo que nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra nación, procuramos ponerlo en práctica. Después de haber vivido profundamente un fuerte tiempo que se llamó, ¿cómo se llamó? El tiempo de la Navidad. ¿Cómo se llamaba el tiempo de la Navidad? Es decir, ese nacimiento de Dios en nuestra vida, en nuestra comunidad. Upeago angas y la lañan de poderoso, upeaña de ella la poderoso es nuestro Dios. O uñan de Abuitebe, o Guatajanguayan de Abuitebe. Y ahora dice, bueno muchachos, ven ahí tema con anga. Y eso quiere decir el tiempo ordinario. En nuestra vida, en nuestra familia, ahora somos nosotros quienes después de ayer que habíamos celebrado nuestro bautismo, nos habíamos comprometido con el Señor y decimos, con anga, ya ore cargo veñan de yara. Oreja y tema con anga ya pueda entonces la construcción del reino de Dios. Bueno, si entendimos eso, podemos celebrar con entusiasmo esta vida, esta Eucaristía, pero sabiendo que el compromiso está en nuestras manos. Si este mundo cambia, va a ser porque nosotros cambiamos, porque ya de yara ya popamos la yapona. Entonces, con gran alegría, hoy en esta Eucaristía vamos a recordar y vamos a rezar por los que cumplen años. Vamos a hacer la pendepo enseguida. ¿Quién es Fabiola? Fabiola que cumple años. Fabiola, ¿dónde está Fabiola? Esperando hoy, oye, cante la misa. María Victoria, ¿quién es María Victoria? ¿Quién es María Victoria? María Victoria, do uinte, oye, cante la misa. Xiomara, 10 añitos, ahí está, esa, sí, un fuerte aplauso para esta niña, 10 años. Entonces tiene que ser poderosa también con la fuerza de Dios. Y Juana, que cumple 70 años. Muy bien, Juana. Ana Bebena, un fuerte aplauso para ña Juana, entonces, que hoy agradecen a Dios. Y para nuestra familia, que nos reúne también, hoy agradecemos 20 años de matrimonio de Mónica y Fabio. ¿Dónde va a estar Mónica y Fabio? Mónica, allá están, un fuerte aplauso. Yo les voy a pedir, Mónica y Fabio, vengan aquí adelante. Vengan aquí adelante, Mónica y Fabio. Y vinieron vio sus hijos también. ¿Cuántos hijos tienen? Vengan toditos aquí, la familia. Aquí vengan toditos los hijos. La familia Bellutase, a ver, aquí adelante. Porque verdaderamente, un fuerte aplauso de nuevo para esta familia que hoy aquí vienen, aquí, pónganse adelante, que vienen a agradecerle a Dios los 20 años. Es importante. Pepe Peñamita, Pepe Guapita, ahí se van a sentar en el primer banco. Así la televisión ya de Yaraña, es vender ovario yo, y ese ya les queda, después ustedes pueden ver y ya tienen como recuerdo para toda su vida, porque eso ya queda todo grabado. Gracias, te veré que están los fotógrafos a la camarógrafa lleva. Bueno, vamos a comenzar con entusiasmo haciendo la señal de la Trinidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a comenzar nuestra misa y lo primero que hacemos siempre es reconocer que necesitamos el perdón, la purificación de Dios. Vamos a hacer primero un momento de silencio y después entonces ahí con nuestro canto vamos a pedir perdón al Señor. Vamos a pedir perdón sobre todo por las veces que no vivimos auténticamente como cristianos nuestro compromiso de bautizados. Pues de ella celebrar el año de bautismo con el bautismo del Señor, que significa compromiso, es decir, en la construcción del reino de Dios. Y por eso le pedimos perdón por las veces que no respondimos a su evangelio, porque en Dayaya apoya lleva peñan de Yara, y añade a través de su evangelio, a través de la Biblia, a través de sus enseñanzas. Señor, ten piedad. Señor.
ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, en este momento vamos a cerrar nuestros ojos, abrir nuestro corazón y vamos a clamar al Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven en este lugar, ven a contemplarnos en este santuario de María Santísima. Hoy te presentamos a ti, Espíritu Santo, nuestras familias, que es nuestro mayor tesoro, y nuestra salud, y también nuestra economía, Espíritu Santo. Tú es dador de todo, dador de vida, que a través del bautismo, cada uno de nosotros tenemos tu fuerza en nuestros seres. Es solo pedirte que tú nos darás. Hoy te presentamos, Espíritu Santo, todas nuestras necesidades. Estamos aquí ante ti, Espíritu Santo, cuando Jesús salió a sembrar, el sembrador, Él sembró entre piedras, espinas y yuyo, pero la palabra cayó en tierra fértil. Y hoy queremos ser, Espíritu Santo, esta tierra fértil, que podamos producir frutos y frutos del verdadero amor. También te pedimos a ti, Espíritu Santo, por nuestra Iglesia católica, apostólica y romana, por la salud del Papa, del Santo Padre, y por la salud de todos los cardenales, de todos los sacerdotes. Especialmente te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se descienda en esta Eucaristía, fortaleciendo la vida de nuestro Padre Víctor Cabaña y de cada diácono, de cada monaguillo que te sirve en este altar eucarístico. Que esta Eucaristía sea llena de luz de tu Santo y bendito Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Señor siempre da el primer paso. El primero nos llama y aguarda una respuesta nuestra. Escuchemos atentamente. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre de Ramatadim, de la familia de Sub, de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Leorham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sub, de la familia de Efraín. Él tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra
Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Este hombre subía cada año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor en Silo. Allí eran sacerdotes del Señor Josni y Pinjas, los dos hijos de Eli. El día en que Elcana ofrecía su sacrificio, daba a su esposa Penina y a todos sus hijos e hijas porciones de la víctima, pero a Ana le daba una porción especial porque la amaba, aunque el Señor le había hecho estéril. Su rival la afligía constantemente para humillarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así sucedía año tras año. Cada vez que ella subía a la casa del Señor, la otra la afligía de la misma manera. Entonces Ana se ponía a llorar y no quería comer. Pero Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué estás triste? ¿No valgo yo para ti más que 10 hijos? Palabra de Dios. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértase y crea en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés
que echaban las redes en el agua, porque eran pecadores. Jesús les dijo: sígame, y yo los haré pecadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos dejaron la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros y lo siguieron. Palabra del Señor. Viva Cristo, viva la Iglesia, viva nuestra Madre María, y un fuerte aplauso a nuestra comunidad. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, lo que dijimos al comienzo. Vamos a procurar hacer rápidamente una síntesis excepcional y espero que se entienda bien lo que estamos celebrando, porque hoy comenzamos a pegar el aro, cambiamos en la color, el tiempo de la esperanza, le llamamos el tiempo ordinario, porque en este día a día somos nosotros quienes vamos a construir el reino de Dios. Si alguien les pregunta a usted y le dice: va el añán de Yara o Boya para Cueco Mundo Abeari, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús aquí entre nosotros? Una sola respuesta, queridos hermanos, es la que te va a ayudar a responder bien. Jesús vino a enseñarnos cómo construir el reino de Dios. Pero para construir el reino de Dios, entonces ahí vienen todas las consecuencias. Sanó a los enfermos, predicó en las sinagogas, predicó en la montaña, predicó en los campos, caminó muchísimo llevando la buena noticia de Dios. Vea la vehículo, vea la metodología, vea la pedagogía, vea la de Yara o Yapoa, pero con un objetivo. Él ha de construir el reino de Dios. En todo momento, el reino de Dios está cerca. A veces el evangelio que nos dice justamente eso. Una vez que Juan el Bautista, dice, fue arrestado, entonces a Eopama la inició. El primo de Jesús era Juan el Bautista, el hijo de Isabel. ¿Se acuerdan? María, cuando estaba todavía embarazada Isabel, y cuando ella también había recibido el anuncio y había concebido también a su hijo Jesús, más o menos unos 150 o menos burros ahora esa montaña que pega que vamos hasta Eincaren se llama. Hasta ahora está ahí el lugarcito. Ahí a 5 kilómetros de Jerusalén, Eincaren, Upebela y Primaroga. Zacarías, que era el esposo de Isabel. Y el ángel le había dicho en el anuncio, hace 6 meses, ya que ella está encinta, hoy pues tengo mi janguala y prima, y ese era Juan el Bautista. Y aquí Juan el Bautista, después de haber proclamado, anunciado que el reino de Dios, es decir, el Mesías en realidad, y es que estaba trayendo el reino de Dios, la propuesta del reino de Dios, el evangelio, para que dice la buena noticia, evangelio, con la palabra con y griego, pero para el añade muchas veces la entender guasuya lleva, para con la de Yara, ñande boesea, y no para que dice la evangelio, peñande boesea, pero esa caña de ella bañande la ñande pu arorita haya y coponata, va ella bañande ella poponata, peñande roga pube, peñande netame, peñande tupaove, peñande capilla, ñaimeja, peñande grupo, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer que el hombre, que nosotros seamos felices? Ñande gondiga tuila, ñande robasé, ñande argel, yaico ahí, yaico ya sufrí. Y muchos de esos sufrimientos, cuando no hay remedio en los hospitales, es por culpa nuestra, no es por culpa de Dios. Dios no tiene nada que ver. Es justamente para que el reino de Dios se haga realidad entre nosotros.
Aquí decir que ñande la entender guasuya hina va la construcción del reino de Dios. Ñande ve que ya entender construcción del reino de Dios. Ñande ya entender construcción de mi egoísmo, construcción de mi casa con la plata del pueblo, construcción de mis comodidades, construcción, voy a entender, ñande lleva, va a construir mansiones, etcétera, etcétera, con la plata de la gente, etcétera, etcétera. A otra cosa, construcción del reino de Dios quiere decir Dios que reina en medio de nosotros. Y entonces ese tiempo fuerte que terminamos ayer es la Navidad que terminamos, que comenzó el 25 de diciembre y terminó ayer 11 de enero. 3 semanas intensas donde nosotros procuramos entender este mensaje de salvación. Como dijimos, ya como buena noticia. De todo lo que es negativo en la vida del hombre, para que seamos verdaderamente felices. La construcción del reino de Dios quiere decir llegar a la meta de la felicidad. Llegar a la meta de lo que Dios nos propone, queridos hermanos. Esa es la construcción del reino de Dios. Todos los elementos, como un huerago Antonia, ya puede todo lleva. Pero para que nosotros entendamos que ahora nuestra misión y nuestra función como cristianos es construir el reino de Dios. Y por eso celebramos en este tiempo fuerte, en las 3 semanas, 3 manifestaciones, es decir, 3 cosas importantes. El primero fue la manifestación de su nacimiento. Ya hemos curicado la manifestación quiere decir a ese grupito. Después la segunda manifestación fue la Epifanía, el domingo pasado, el otro, no ayer. Y ayer fue la tercera, que es el bautismo. Y este bautismo fue el de ayer, el que completa. Y por eso desde hoy comenzamos ya con el tiempo ordinario. Porque ayer completamos nuestro examen ante el Señor. Cueje la ñantendé y evangelio. Bautizo quiere decir compromiso. Ñandé cueje entonces ya ñande ya no debe con mi bautismo. Yo ahora me comprometo a hacer presente a Dios en el mundo. O sea, a traer el reino de Dios entre nosotros. ¿Entienden? Eso es, hermanos, lo que hoy estamos comenzando. Hoy es el primer lunes, primer día del tiempo ordinario. Primer día. Apeañan de Yarecota, ahora 6 semanas ya Yarecota, 6 semanas del tiempo ordinario, donde nosotros tenemos que poner en práctica la reentendero añete, te la oñembo, cuende, con andeñe, bueno, está práctica. Aña moñana, entonces peñan de roga pupe, peñan de tupaope, peñan de grupo, peñan de netame, en nuestra vida cristiana. Vamos a poner un poco en práctica la encarnación. Yaiqueta añetete, peñan de comunidad pirebe, peñan de familia pirebe, peñan de yoke pirebe, pe ne virecón, ne mena, ne familia pirebe, es decir, rey cuatare, mañatare, yehesa, peata, jareta, pebelache, añepunuaramba, apoja agüeru, peñan de yara, sembo, evacué. Levanten la mano si hay algún mecánico o arreglar coche cuera. Hoy vio la mecánica, venían de ver. Después ni de mecánico. Oye, voy a ir a ese coche. Bueno. Hemos puesto ave, ya samí alguna. Peas está penico ave. O cocina cuá. Malo cocinado joder. Vemos puedo hacer la pendejo. La cocina es joder. Ya, pe hace delivery te hoy la pello buena. O sea, yo te la gente cocina cuá vaina. Tenemos pues así, ayer de algún dieta especial, imagínate. Bueno, ¿saben por qué les digo eso, queridos hermanos? Solamente para saber. A ver, te voy a preguntar a vos, señora. ¿Baila de cocina con ande? Uno nomás encima. De todo un poco. No, uno tiene ese. Bailan de utabea, bailan de mena usea. Milanesa a la napolitana.
Ah, pero qué bueno. Ya hasta Nápoles ve ya la milanesa a la napolitana. Bueno, pero peabi donde ya enseguida vamos a ir y cuapa vamos a ir a él ya pues a milanesa a la napolitana. ¿A dónde voy a ver? De cine voy a ver. Bueno, así nomás, un ejemplo muy sencillo. La reya pojanguala nevi una milanesa a la napolitana. Alguien te tuvo que enseñar primero. Ella pojanguala la sopa. Alguien te tuvo que enseñar. Va ingrediente va moiana. Reya pojanguala cualquier tembi, uy me ha boriborí o lo que sea. Alguien te tuvo que enseñar. Si por ejemplo durante la pandemia aprendí a hacer chamburreado, huevo frito, muy veces dice, padre, ahora métale un poco de arveja, padre, póngale la sal. Tuve que aprender durante la pandemia, porque a ver no cocináis, a llevar a surupi, pepaila, chun, te ve allá poco. Pero upe año y te se la allá poco, así es que upe la hacen baretejina ya. Bueno, todos aprendemos algo y todos antes necesitamos que alguien nos enseñe. Hoy me ha peñado de mitánogo, reñe, reya jujangua, reñe mondejangua, eña cacaray jangua, yo vengo, bendecine se mandó a venir que mi hijo, y se hallará la cuba, mitaí, 4 años, 5 años, 6 años, a la nacangüe, muy pona, pea, que amor. Entonces todos nosotros aprendemos. ¿De quién? De nuestros padres o de quien nos enseña o de ese que es entendido ya en el tema. Entonces ya vos has la tradición, pero que dice la tradición, porque tradición quiere decir transmisión. Ambos asan de bueno, y eso, querido hermano, es muy importante porque con añandeña mañana pues nunca tiempo ordinario. Hamba el ayayapota con añande suñande rubeñande yara ñanembo ema y pamango ñande durante el tiempo de Navidad va epa la ñande yayapuana va ella va ñande ya es shaucata, cómo vamos a manifestar, cómo vamos a construir el reino de Dios. Ya recopa y tema, ya y tema, ¿no? Por eso digo, si realmente estuvimos atentos y si realmente hicimos un buen camino durante el tiempo de la Navidad, ahora comienza el tiempo de nuestra práctica. Coangañandeña moita en práctica peñandeña gendúa de cueja pe oñembo eva de cueñandé. Desde el nacimiento, desde la manifestación, que somos universales y sobre todo que nos comprometemos. Los 3 elementos, upeaña moita en práctica. Apenas hice el tiempo ordinario. En el día a día, en tu familia, en tu casa, se tiene que ver. Y por eso que estas lecturas, ciertamente que a veces yo que recuerdo a la ñaña, preguntaba ñañe, de estas lecturas no vamos a ver más la ñaña de homilía. Ape que patas se veía, pende por si patas en 10, a pelleta, nunca más le inviten al país cabaña, ni oigo ese ave, pelleta se ve. Porque y poco te la ñe, pelleta se ve. Bueno, pero quiero subrayar algunos elementos porque hoy comienza este tiempo ordinario y con esta primera lectura hay 2 personajes nomás yo quiero subrayar, porque se tabeo y nave. Hoy petei cuña cara era Ana, hoy petei cuña cara era Penina, mocoin la hoy nave. Y era su rival hey hoy, porque el Caná tenía 2 mujeres, 2 esposas. Pero, ¿dónde está lo esencial y lo fundamental que hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar? Hasta directamente al grano. Nos quiere hablar de lo que es fecundidad y de lo que es esterilidad. Fecundidad y esterilidad. Y eso lo utiliza a través de estas mujeres. Porque Penina es fecunda, tiene hijos. Pero Ana, sin embargo, dice que es estéril. Va a decir la estéril. Ana imenbuy, deikatui imenbuy. Pero queridos hermanos, la Biblia, nosotros no tenemos que ser como los protestantes y pensamos, Ana imenbuy, esta imenbuy, no, no es tomar literalmente. A veñandeña mañana, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la fecundidad, de los frutos,
de esa mujer Peniná y cuál es la enseñanza que nos quiere dar a través de Aná, que es estéril, Babiopea. Y comenzamos luego justamente el primer día y nos habla de fecundidad y de esterilidad, Babiopea, porque enseñan de, ¿saben qué? Nosotros le tenemos a un papá, que es Dios. Y aquí hay dos posibilidades. O vos sos Peniná, que sos fecundo, o sos Aná, que quiere decir pobreza, que quiere decir esterilidad. Dos posibilidades en este camino de tu vida cristiana. O reñe comportata añetetela cristiano y sharamó, alleva, y entonces vas a producir frutos, vas a ser fecundo en tu vida cristiana. Remosarambita haraicualcata enteroetea lleva la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. En tu familia, tus hijos van a vivir con los valores y principios. O sea, fecundidad, queridos hermanos, quiere decir en la construcción del reino de Dios. ¿Entienden? Ahí está la unión, muy importante. Y la otra posibilidad es que nosotros seamos estériles, es decir, no producimos nada, no dejamos hijos para este mundo. Pero no es solamente los hijos biológicos, sino que es el compromiso, el empeño en la construcción de que este mundo mejore, que seamos mejores, que realmente nuestra familia, nuestra nación y nuestra vida sea una nación que entienda los valores, los principios y los regalos de Dios. Dos posibilidades, fecundidad o si no, esterilidad. Pero hay un problema, queridos amigos, y aquí está el problema. Porque esta mujer que se llama Peniná, todo lo que sea, la imena o me todo lo que necesita, le da todo lo que necesita para mantenerse, mantener a su familia, sin ningún problema. Pero sin embargo, ustedes escucharon muy bien, dice aquí, su rival, es decir, Peniná, le afligía, hombo sufrí con otro cuña caraibe, a Aná porque era estéril, o tentasio, ¿entienden? Y ñaña en síntesis, porque ella se cree muy fecunda. Entonces peña tendré que ser yo que buena, porque nosotros muchas veces también nos creemos porque Yaguerecó algo o porque nosotros pensamos o nosotros nos hacemos la idea de que ñandente maoí la ñande balea, ñandente maoí la yayapopá. Y no, esa es la gracia del Señor. Dios te dio la posibilidad para que vos verdaderamente hagas bien las cosas. Tu fecundidad tiene que ser una fecundidad que ame a los demás. Tu fecundidad no tiene que ser para ser malo contra los demás. Y esto es lo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Porque muchas veces nosotros, yo me formé en Estados Unidos, se vale formal, gente maoí, hayú la senetame, en vez de que hay puruponá peñan de yara me hace, soy egoísta. Todo ese conocimiento que tengo al final de poner al servicio de los que no tuvieron posibilidad, hay purú solamente semana. Eso quiere decir, tenés posibilidad de fecundidad, pero sos como Peniná. Entonces no sirve tu fecundidad. Es un llamado muy importante, queridos hermanos, que el Señor nos hace. Es un llamado para decir, porque cada uno de nosotros tenemos cualidades en nuestra vida. Aunque venga de mañana, batecoba si hay purúgina, pe cualidad sea guerecoa, o soy egoísta. Y peor todavía, porque se complace Peniná en la desgracia, se complace en la desgracia de Aná, porque Ana dice que es estéril. Entonces, como que ay, que le vaya mal luego, que esa yo ni pitua hoy, ay, que hoy la pesa, nene, ya poco ahí va,
¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Hoy que estamos comenzando este tiempo ordinario, quiere decir que tenemos que ubicar a nuestra vida. Baisha pañandeya y cotañaina, baepalañandeya ya potañaina peñandero gapupe. Baisha pañandeña me eta peñandeyara o me eva cueñande, pero siempre a favor de la comunidad, a favor de tu pequeña comunidad que es tu familia. Es decir, buscar que esa fecundidad de Dios sea para el bien, no para el mal. Pero no termina ahí, queridos hermanos. Los que se van a ir a misa mañana, porque esta historia, tiene gran novela y mañana sigue. Pese se vio la novela, Peyuco no me sabe. Penducero, ¿cómo continúa? Pero hay una pregunta, ¿cómo termina? Y esto es el día de hoy. Ana dice, lloraba por su esterilidad. Eso también es interesante. Somos estériles, da ya producir hijina. Jamás ya producir. Porque ya le algún problema. Yo recuerdo que mi mamá no podía tener hijos. Mis tías, todas mis tías, 6 tías areco. Ni peteína y me voy, ni peteína y me voy. De mis tías, ni peteína y me voy. Y mi mamá tampoco tenía 7 años a ena y me voy. 7 años. A ver, yo hoy que yo que está en Indi, la colegio. Cipriano León, o Manoma, país salesiano, director. Escuela 7 años, ahora me voy ando, ahora escúchate. Va a tu lado ya po. O ya pues el tratamiento en aquel tiempo, estamos hablando de 1960, o antes, porque se acuerda que fue en 1955 me mandaban. Andiga tú y me voy, 7 años iré, entonces y me voy el primer hijo. Pero ¿qué es lo que pasó? Además de hacerse todo el control, va el problema, va el balandaña nemembui, va el balondoiñande, pelle y potaitea ñande, lleva la familia. Además, guarega tú hoy pota hoy la y me embuseo hoy lleva. Y entonces ese país le dijo, PJ Peñembo, ese es San Juan Bosco, Don Bosco. Peñembo esta ciudad de novenario. Pero es por anta PM una cosa. La ñande yara o me eno PM la pende me embuna. Pende generoso ana ñande yarandi a San Juan Bosco ndi. Pende generoso ana. A pesar de eso, ¿verdad? A joya pues y la novenario. Y después vino el primer hijo, 1961, nace las hermanos. Y vas a ver 5 y me embujigué. Acá diga tú y me embujigué. La cese. Pero 5 me haré y me embujigué. Y uno trae otro. 1 año y medio, 2 años, rollo ahora. 5, 4 varones y una mujer. Pero ahora viene lo importante. Tienen que ser generosos ¿con quién? Con Dios. La ome eno beme la pende membuna, la pende familiana, pende generoso. Y nosotros después entendimos por qué la oración de Iriacue nunca de Iriacue en Baebe. Y el día en que se ordenó de sacerdote, mi hermano, ya era otro país, el mayor, el primero. Upeayo y copa y chugui. Y yo soy el cuarto. Así yo y copa y ahí. ¿Y de quién? De la congregación de Don Bosco. ¿Me entendeba? Es decir, queridos hermanos, que en la medida en que uno por ahí puede ser estéril, sin embargo puede ser muy fecundo, pero todo va a depender de qué cosa. Va a depender de nuestra generosidad. ¿Opeare? A ver, opálame la pregunta, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Estás llorando por tu esterilidad? Y en realidad era eso, ¿verdad? Porque no podía tener hijos. Pero sin embargo, el Caná, que representa la figura de Dios Padre, le está diciendo, anídenaceti, porque siempre hay posibilidad para la conversión. Siempre hay posibilidad para el cambio en la vida. Hopeante que se mando ala y coa lleva la familia veila se hija la ser un día lleva.
Porque ellos seguramente que también 7 años hacen, diga tú y ya de familia. Pero lo importante es buscar, buscar y buscar y los medios. Y Dios no se hace ganar en generosidad, queridos hermanos. Upeago tu chamba eina. Aupeareco entonces quiere decir que ñande yara o me ñande debe tener vocación especial. Aupeare ñande la ñaimena como mundo abeari. Baere la ñande yara ñande embou abejan, baere la ñande ñaimeco abejina. Cada uno tiene que pensar su historia vocacional. Cada uno tiene que pensar en su vida. Si es una vida fecunda y si es una fecundidad también linda, porque hoy hay la penina y yaguala y ñañaja y yargela. Entonces no llamo por ahí la fecundidad. O si somos estériles todavía hoy, porque en daja hay cristiano auténtico, da yaikoi hina peñan de yaro yerure haisha ñande y catú hoy coñan de rejeupe ya lleva, somos estériles todavía, da ya producir bebé, da ñande familia, da ya producir bebé, ababe penguaná, da ñande de provecho y ababe, carruaje y coñan de entonces, upepe la ña mañana ya es sana. Esa esterilidad, queridos amigos, puede cambiar, podemos cambiar. Y esa es la gracia de Dios. Pero para eso uno tiene que ponerse las pilas y decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, porque quiero mejorar. Y termino, queridos hermanos, simplemente porque este Evangelio le da el sello final y te demuestra lo que es esa fecundidad. Aveñan de Yara o Guatágina, Yamoñepunúa en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 1, Peña Ñepenuina. Y entonces, el reino de Dios, Navebeina, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Quiere decir, queridos hermanos, si el reino de Dios quiere decir, Peñan de Yana o Imañan de Apuite Vejina, Jauma ñande ñande bo hinara el tiempo de Navidad ñande bo pamanio llegó pama ñande na pamanio. Está entonces entre ustedes, está cerca. Pellepo ya inte marango pe ya pobe oye PM. Para eso el tiempo ordinario que hoy estamos comenzando. Así que ñañemo ñañemo saco y anago angañe punuya guataja ñande llana shaya posepea. Shay potavesero pube coche parroquia cobe ñapunu y hanguansha. Ña evangeliza hanguaisha, ya igual que hanguaisha entero etea vea lleva, peneñe en güey, ñande yara. Eso es lo importante, queridos hermanos. La peña nena ña entendemos, entonces ya cuemos ahí hoy cota ñande ahí, cristiano ireí, cristiano que no tiene proyectos, o si no, cristianos cómodos, como esta penina, que teniendo toda la gracia de Dios y bajabe en vez de que hoy puruponá. O me lleva o construir el reino de Dios, porque ñande yara o me sube esta cualidad y va a ver iñaña. Y le estaba ahí hincando y tentando a esa señora que era estéril. No, si tenemos la gracia tenemos que ayudar ante la esterilidad para que pueda fecundar también, queridos hermanos. Y por eso, aquí, ¿qué es lo que hace Jesús? Camina, nos encuentra en nuestro lugar de trabajo. Le vio a Simón y a su hermano Andrés, pescadores eran. Y es ahí donde les llama y les dice, síganme. Apealas y añandeina este día, añandeyara. Ñamoñe buenuco tiempo ordinario, primer día. Así es que ñañemo parete que nace yo que hoy fuera. Porque ñandeyara es ñandeja ñajenduan apeja es ino ñande, síganme, dale, fuerza. Peñembosaco y genas amigo. Estoy cogenan de cristiano añetete lleva para que el reino de Dios pueda venir aquí en nuestra comunidad. Pero donde payu Pepe, porque hay una respuesta. Enseguida dice que Simón y su hermano Andrés, inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y el Señor no viene solo para un grupito, porque sigue su camino. Y en ese caminar, queridos hermanos, encuentra a otros, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Y la misma cosa, les vuelve a llamar, síganme, peyuque, pen ahí. Orendas a eiro, ya puede haber grupo, ibete, secta, ígina. No, somos católicos, somos universales, estamos para todos, entero, etea, benguaná. Y entonces también los llamó. Y ellos, dejando todo lo que estaban haciendo, incluso a su padre,
le siguieron al Señor. Ese es el llamado, queridos hermanos, que hoy nosotros también recibimos de parte de Dios. Así es que, ñajenduque, ñande, dale, síganme. Tiempo ordinario, 6 semanas ya puedo imaginar el tiempo ordinario. Peñañe pues llega más miércoles ceniza y todo el tiempo de Cuaresma, que tiene un significado. Cuando hay que ayudar a explicar, pero oportunamente ya monguetane haga de esos puntos. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia al Señor, que sea un tiempo verdaderamente de gracia de Dios, donde nosotros nos comprometemos desde nuestro bautismo a construir el reino de Dios. Que así sea. Y viva Cristo. Y el fuerte aplauso para el Señor. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor en este momento todas las intenciones que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, para que sea un tiempo de gracia ante Dios. A cada intención respondamos: atiende, Padre, nuestra oración. Atiende, Padre, nuestra oración. Por el pueblo santo de Dios, para que en su peregrinación por el mundo siembre la alegría del Evangelio en todos. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los gobernantes, para que busquen con sabiduría y responsabilidad el bien común del pueblo que les ha sido confiado. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por todos los enfermos, para que nadie esté solo en el momento de la necesidad, sino que reciban todos la ayuda necesaria, humana y espiritual. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los que aquí reunidos, para que confesemos con nuestras obras lo que proclamamos por la fe. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos. A ver la lista de los que cumplen años. Aquí nuestra niña que cumple 10 años, Xiomara. Un fuerte aplauso para Xiomara, entonces 10 añitos. Para Juana. Juana, ¿dónde está Juana? Estaba ahí. ¿Dónde se fue Juana? Ahí está, Ereñezuin, Andrés 70 años. Fuerte aplauso para Juana. Bueno, y sobre todo aquí para la familia de Mónica y Fabio, 20 años de matrimonio. Un fuerte aplauso también para ellos. Acuérdate entonces de Mónica y Fabio, que en Cristo han fundado su familia hace 20 años. Iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día que hoy celebran se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y también, Señor, acuérdate de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fuerza y con mucho entusiasmo vamos a decir la oración que Él nos enseñó
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Oño pejengueisa ñambojasao yupe ñande yarapu aguapu. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Jesús Eucaristía, sale a nuestro encuentro en la comunión, para que alimentados por Él salgamos hacia los hermanos. Acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, estando dentro de ti, de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Amén. Solo
rodillas ante el Señor en este momento que hemos comulgado, que entramos en esa comunión profunda con Dios ante su palabra, que hoy nos habla del verdadero compromiso en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida de todos los días, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida de relación, en nuestra vida de nación. Le pedimos que el Señor nos dé la fuerza necesaria y hoy, a través de su cuerpo y su sangre, tengamos lo necesario para que este compromiso asumido en nuestro bautismo, ayer al concluir nuestro tiempo de Navidad, lo podamos poner en práctica ahora en nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, por tu cuerpo, gracias, Señor, por tu sangre. Después de haber escuchado tu palabra, ayúdanos como Anná ante nuestra esterilidad, ante nuestra pobreza, que busquemos, Señor, la posibilidad de engendrar, de dar vida, de fortalecer, Señor, lo más lindo de eso que tú nos has regalado, nuestras cualidades, nuestras riquezas. Ayúdanos, Señor, a ser fructíferos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y te pedimos perdón, Señor, por las veces que como Peniná hemos recibido tantos dones, tantas gracias, tanto alimento espiritual, pero sin embargo fuimos egoístas. No nos dimos cuenta o no queremos abrir los ojos o no queremos desprendernos de esta gracia tan linda que tú nos has regalado y que al final de cuentas es, Señor, para servir a los demás. Ayúdanos a poner en práctica y sobre todo a vivir la frase que decía San Juan Bosco a sus jóvenes: Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Que nuestras cualidades, Señor, estén al servicio de los demás. Que nuestras cualidades, Señor, nos ayuden a cada uno de nosotros a multiplicar y a ser fecundos. Y ante nuestras esterilidades, ante nuestros pecados, Señor Jesús, te pedimos que podamos hacer el esfuerzo, que luchemos, que busquemos cómo recibir esa gracia para poder fecundar en nuestro mundo, para poder ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y sabemos, Señor, que una vez más hoy, como en aquel tiempo, estás caminando entre nosotros. Estamos insertos en nuestra vida. Estamos insertos, Señor, en nuestro trabajo. Estamos insertos en el día a día, en nuestras actividades cotidianas. Pero tú, Señor, pasas y tú, Señor, nos llamas. Gracias, Señor, porque hoy fijas tu mirada en mí. Porque hoy, Señor, me estás mirando y me estás llamando. Ven y sígueme. Queremos, Señor, enseguida ponernos en camino tuyo. Queremos, Señor, enseguida escuchar y responder a tu llamada. Ser cristianos auténticos, ser cristianos que nos ponemos detrás de ti, Señor, y con este gran deseo de hacer que nuestro mundo sea mejor. Queremos comprometernos, Señor, con nuestro bautismo a construir el reino de Dios. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Entonces vamos a llamarle primero a Xiomara, 10 años, fuerte aplauso. 10 añitos.
¿Y quién nos saca la foto, Xiomara? No hay ningún fotógrafo, yo. ¿Vos qué sos? ¿Su abuela o su mamá? Vení entonces, vení aquí cerquita. Bueno, ahí que está, los loco. cumplas Una foto. feliz, que los cumplas feliz, si los cumples con Cristo doblemente feliz. Muy bien, Xiomara. Bueno, le llamamos a ña Juana, 70 años. Con Aneca y ña Juana. Bueno, un fuerte aplauso también para ña Juana. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, si los cumples con Cristo doblemente feliz. Fuerte aplauso para ña Juana también. Muy bien, felicidades. Y ahora le llamamos aquí a Mónica y a Fabio, rodeados de sus hijos. Vengan, 4 hijos tienen. Todito varones, ¿vio? 5. Ah, uno en el cielo. Bueno, que les protege. Vengan aquí ustedes dos, tómense la mano. Como hace 20 años. Después de 20 años, entonces yo sale, llevan. Bueno, entonces. Yo, Fabio, te recibo a ti, Mónica, nuevamente como esposa. Y prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Mónica, te recibo a ti, Fabio, nuevamente como esposo. Y prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El beso de los 20 años. Y ahora los hijos también. Dale. Beso a mamá y a papá. Dale, fuerza. Ustedes le tienen que dar el beso a su mamá y a su papá. Usted. Parece que ellos no saben lo besar. Ponen nomás la cabeza. Y mimado y te digo, entonces. Ellos quieren que papá y mamá le besen. ¿Cuántos varones son? 4. Los 5 varones. ¿El otro también era varón, el que falleció? A la cuenta. Qué macana. Delante. Bueno, muy bien. Entonces la foto dice, fuerza, fuerza. Felicidades. Le damos las gracias al padre Víctor Cabañas por su sí de siempre a nuestra comunidad con un fuerte aplauso. Y también les invitamos a que vengan los lunes a las misas carismáticas, si le pueden invitar a un familiar, a un amigo, un vecino, bienvenidos sean, ¿sí? Gracias. Ave María Purísima. Hay 2 palabras muy importantes, la ñajendu conara curi la ñandepa y Víctor Cabañas e ia, upeaco an ella ya pomita ti conciencia limpia. Hañambo hueyimita la ñane corazón ve. He ñande curi hay que dar fruto. Hay cato haguacha ñame el fruto, ñame el la virumi y cato haguacho cotanga en buru o ñaina amuete tanopi. Oye sareco ahí ñande misare. Porque a través de ñande yarañe con guaje jeta taba y petaba guasupe otro mundo peguao ñande chagua ñande pejengüe que son también hermanos nuestros los paraguayos. Uparupio vete grupos paraguayos por todo el mundo. Hañande ya hay juana, coaco tanga mure. Hayame la fruto a muña de hermana, oye moya moteo que me la y pide a pirerure. Hay cato haguay saña en huevo, ñame en mil años de corazón o dictaba ñande. Porque pepe y cuapona, petei
tele era agua en funcionamiento, tiene muchísimo gasto. Jacoa es la única canal yande yara ko ajina la homosaimbuji ajina la ñande yara ñe. Vea dice que Dios te habla a través de la imagen. Justamente PTI ñande pejenguepe lunes yo coja dice hoy curijico hay aniversario matrimonial. Jamba es canal pepico la coa la ojechaca. Eso es canal 25 por Tigo TV. Eso. O si no, con ágares ese cero. Mañana te mande celular, pe Facebook, pere topata. Jares esa paitella que está la misa, el aniversario matrimonial, no guare. Porque muchas veces ya allí distrae y mi, janaña comprende por ahí, o si no, naña amindo por ahí, peje y a pepa ahí. Se a otro punto, gesta magmaba tapichapeyo. Quiere decir que ne ina hina PC de vacación. Ani que na PC la de vacación apenderezará el año de yara Jesucristo. Peyura el año de yara Jesucristo rendape jaupe y PC la de vacación. A mucha hermana penera anota de acuerdo a su voluntad de su corazón. Muchas gracias. Bueno, Néstor les dijo ahí en el celular, a ver, me iba en directo, Gina, pero eso queda todo grabado en Facebook, queda todo grabado en YouTube, me pica tu bella, Gina, pero como recuerdo también de su 20 aniversario de matrimonio. Y cada uno de ustedes pueden después tener también ahí lo que dijo Néstor recién. Esto queda todo grabado y ustedes pueden volver a mirar un poco. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra bendición. Y al final yo voy a estar ahí y con los dos diáconos vamos a imponer las manos a todas las personas que desean verdaderamente recibir la fuerza del Espíritu de Dios para hacer un camino del tiempo ordinario con fe y con compromiso. Oración final. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Yaco y ñande yara pe aguapupe. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la